Continuamos la configuración de estos servidores, ahora haciendo uso de la herramienta Wings. Como explicábamos en los videotutoriales anteriores, la herramienta Wings nos permite la resolución de nombres en terminales que contienen sistemas operativos Windows inferiores a los denominados Windows Operativo NT, como es el caso de Windows 2000 en toda su familia, servidores o terminales de escritorio. Todos los sistemas anteriores a estos deben realizarse con una resolución de nombres Wings. Para esto, entonces, hemos preparado este video tutorial en el cual se trata de lo que es la administración y el control de la base de datos Wings de nuestro servidor. Iniciamos entonces nuestro video tutorial viendo lo relativo a la administración de un servidor Wings. Los clientes Wings registran y liberan registros de nombres NetBIOS. Sin embargo, si un cliente se apaga o se desconecta de manera incorrecta en la red, el proceso de liberación no se realiza adecuadamente. Por lo tanto, el administrador de sistemas tiene que quitar estos registros de forma manual, cosa que con el servidor DNS no tenemos que realizar. Pero en el caso de Wings sí tenemos que quitar manualmente los registros. Además, es posible que tenga que quitar registros Wings que se hayan agregado manualmente en clientes que no pueden usar Wings. Ya veremos que estos registros de la base de datos Wings nosotros los podemos agregar manualmente, y esto se hace generalmente para equipos que no tienen sistemas operativos Windows, como es el caso, por ejemplo, de equipos computadoras con Mac o inclusive con Linux, que querramos tener una resolución de nombres. Entonces se hace necesario asignarle de forma manual el registro en la base de datos Wings. Esto es uno de los elementos más importantes que vamos a tomar en cuenta en este video tutorial. En este caso vamos a trabajar con dos servidores Wings, que en este caso tenemos el servidor principal, que es en el cual hemos estado trabajando últimamente, y también trabajaremos con un servidor secundario y una terminal. Como vemos, acá tenemos nuestro servidor secundario. En este servidor también se encuentra el servicio Wings instalado, y aquí tenemos nuestra terminal con Windows XP, que es donde vamos a realizar las pruebas finales. Vamos a cambiar un poco la configuración de esta terminal. Como tenemos dos servidores Wings, en los videos tutoriales anteriores habíamos definido que la resolución de nombres Wings se hacía desde el servidor 1. Vamos a hacer un pequeño cambio porque ahora necesitamos que la resolución de nombres NetBIOS se haga desde el servidor secundario. Entonces vamos a hacer algunos cambios en la configuración TCP/IP. Esperamos entonces las propiedades de nuestra conexión, nuestra tarjeta de red, para poder realizar los cambios. Bien, aquí tenemos nuestra ventana y vamos a cambiar entonces las propiedades. Como podemos ver en nuestra pequeña red, esta es la terminal número 2, tiene la dirección IP número 2 como vemos aquí, y el servidor secundario tiene la IP número 3. Entonces vamos a definir como Wings, es algo que ya lo habíamos visto en el video tutorial anterior, era la definición de el servidor Wings. Lo único que ahora vamos a utilizar el servidor que tiene la dirección IP 3.
Con esto hemos habilitado la resolución de nombres NetBIOS desde esta terminal. Una vez que se define lo que es la configuración de Wings en los clientes, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para una correcta administración de un servidor Wings. Para esto tenemos que tomar en cuenta algo que son los registros de clientes, los cuales son aquellos que se agregan a la base de datos Wings y contiene información detallada de cada servicio dependiente de NetBIOS, los cuales se ejecutan en las máquinas clientes. Los registros indican que estos servicios están registrados en un servidor Wings. Wings muestra toda la información relativa a los registros en su base de datos en la consola Wings, como vamos a ver dentro de poco. Sin embargo, aquí podemos hacer una breve descripción. El nombre de registro especifica el nombre de NetBIOS que tiene cada máquina. Este puede ser un nombre único, puede ser un grupo de internet, puede ser un equipo host múltiple, entre otras características. El otro campo, la otra columna, se refiere al tipo. Este es un servicio que registra la entrada en la que se incluye un identificador de tipo hexadecimal. Aquí nosotros podemos ver de qué tipo es el nodo Wings que hemos configurado, cosa que nosotros abordamos en el video tutorial anterior. Luego, la dirección IP de cada uno de los equipos registrados a nuestro servidor Wings. Recuerden que esto es una base de datos que hace resolución de nombres. Por lo tanto, en esta base de datos deberá existir el nombre NetBIOS del equipo y su dirección IP. El estado indica, pues como su nombre lo indica, el estado de las terminales en la base de datos Wings. Esta también puede ser activa, puede ser liberada o puede ser desechada, como vamos a ver dentro de poco. Estas opciones static muestra una X para indicar que las entradas es estática y muestra null o está en blanco, como este caso, si no lo es. Ya dentro de poco veremos cómo poder agregar registros estáticos a nuestro servidor Wings. El propietario en este caso define quién es el servidor que está haciendo la resolución de nombres, y posteriormente vamos a ver que entre varios servidores podemos hacer replicaciones de registros para que exista una comunicación acertada en nuestra red. La versión es un número en hexadecimal único que le asigna el servidor Wings durante el registro de nombres. Podríamos decir que es como un ID que es asignado a los diferentes equipos. Y finalmente, la fecha de caducidad muestra que esta resolución que se le ha dado, si va a ser infinita o si va a caducar en una fecha, para luego hacer una nueva renovación de nombres en este servidor. Específicamente, así están detallados el registro de clientes en el servidor Wings. Una forma de realizar esto es por medio de asignaciones estáticas de terminales que pertenecen a nuestra red. Nosotros podemos definir estáticamente los registros o podemos dejar al servidor que asigne los registros de forma automática. En cambio, pues cuando el equipo no tiene como sistema operativo Windows, entonces se hace necesario realizar una asignación estática. De este modo, la asignación estática es una entrada manual en la base de datos Wings que asigna el nombre NetBIOS. A este nombre se le asigna una dirección IP para que pueda haber resolución. Pues se pueden configurar asignaciones estáticas en un servidor Wings con el fin
de agregar información de resolución de nombres acerca de equipos. Cuando se configuran asignaciones estáticas, los clientes Wings pueden consultar el servidor Wings para resolver los nombres NetBIOS de dichos equipos. Para esto, pues se hace necesario algunos datos, por ejemplo, el nombre NetBIOS del equipo cliente, el tipo de nombre, que si es un grupo de trabajo, si es un nombre de dominio, un grupo de internet o un host múltiple, y lógicamente la dirección IP de nuestra terminal. Vamos a ver entonces cómo podemos realizar esta tarea en nuestro servidor. Tenemos una terminal a la cual ya hemos definido una resolución de nombres Wings con el servidor secundario. En nuestro servidor secundario vamos a entrar al servicio Wings, el cual ya está instalado. Nos vamos a herramientas administrativas y abrimos la consola Wings. Como mirábamos en videotutoriales anteriores, automáticamente el servidor Wings registra todos aquellos clientes. Por lo menos aquí no tenemos aún ningún cliente registrado. Vean la dirección IP de nuestro servidor 2, que en este caso es la 3, y entonces vamos a asignar vamos a crear un registro estático. Hacemos clic acá con el secundario, le damos mostrar registros. Creo que es una tarea que ya habíamos visualizado para ver en este caso cuáles son las estaciones que tenemos. Ya tenemos aquí en este servidor terminal 1, por lo cual esto voy a eliminarlo para poder crear un registro de forma estática. Eliminamos los registros solamente de este servidor. Vamos a eliminar, servidor 2 lo podemos dejar. Y entonces ahora sí vamos a crear un registro estático. Hacemos clic aquí en registros activos y dice asignación estática nueva. Aquí entonces se pide la información que yo les decía. En este caso tenemos que saber el nombre de la terminal, que es terminal 1. Este ámbito NetBIOS se lo dejamos que él lo defina. El tipo en este caso es un tipo único. Aquí podemos ver con ayuda contextual los diferentes una ayuda para esto. Selecciona, dice, el tipo de nombre NetBIOS para el cual agrega una entrada estática. En este caso vamos a definir único y la dirección IP, que recuerden que era la dirección IP número 2.2, que es nuestro equipo. Damos a aceptar y aquí tenemos ya agregado la terminal de forma estática. Como pueden ver aquí en static aparece la X diciendo de que se ha agregado la terminal. Aquí se agrega la estación de trabajo, el mensajero, que es un servicio propio de cada terminal, y como servidor de archivos que permite poner a disposición de la red carpetas compartidas. Esa es la forma como la cual nosotros podemos agregar registros estáticos en nuestro servidor Wings. Otra característica importante dentro del servidor Wings es la forma en que vamos a filtrar y ver los registros en nuestra base de datos. La consola Wings proporciona muchos métodos para filtrar y mostrar estos registros. ¿Por qué se hace esto? Porque en ocasiones puede que sea deseable administrar estos servidores de forma remota. Los filtros de búsqueda ofrecen entonces una manera de ver los datos de una manera más eficiente, sin necesidad de cargar nuestra base de datos en terminales externas. Hay muchas formas de realizar esta búsqueda y es por medio de filtros, y los filtros que se pueden realizar en este servidor son los siguientes.
El primero tenemos el filtro NetBIOS y dirección IP. Se basa en todo el nombre NetBIOS o en parte del mismo. O sea que esto es como una búsqueda por nombres, o también se puede hacer por medio de la dirección IP. Esto es factible, la búsqueda y el filtro para ver registros, sobre todo en redes que son muy grandes y que se necesite visualizar cuáles son los registros y las terminales que forman parte de nuestra base de datos WINS. La otra forma de filtro son los propietarios de registros. En este caso se basa en los registros de nombres de uno o varios propietarios de registros. Y finalmente los tipos, que pueden ser, como les decía, hosts múltiples, grupos de trabajo, nombres de dominio, entre otros. Esto es bien importante cuando queremos localizar registros de terminales que, por ejemplo, ya no existen en la red y necesitamos eliminarlas. Entonces, para eso es que se realiza este filtrado de registros de nuestra base de datos WINS. Veamos entonces cómo podemos hacer el filtrado en nuestro servidor. Una vez aquí en nuestra consola WINS, entonces procedemos a realizar el filtrado de registros de nuestra base de datos. Nos vamos aquí siempre a registros activos y tomamos la opción que dice mostrar registros, cosa que ya nosotros la habíamos hecho. Entonces aquí tenemos tres fichas que son en este caso las que queremos definir. Por ejemplo, filtrar los registros que coincidan con este patrón de nombre. Supongamos quiero definir o visualizar aquellos que comiencen con la palabra servidor. Entonces damos buscar y entonces solamente aparecen los registros WINS que tienen el inicio con servidor, o si no también aquellos registros que definen una dirección IP, por ejemplo 192.168.20. vamos a buscar y entonces como no hay elementos que tengan solo esta parte, automáticamente le pone 0. Entonces si queremos por ejemplo visualizar la estación de trabajo, entonces aparecen todas aquellas direcciones IP que corresponden a ese registro. También los propietarios de registros, en este caso solamente tenemos un servidor. Si hubieran otros servidores, nosotros podemos marcar desde qué servidor queremos que se visualicen. Eso es en el caso de que tuviéramos múltiples servidores WINS. Aquí como solamente tenemos uno, entonces se marca este y lo buscamos y aparecen todos los registros definidos en ese servidor. Vamos a desmarcar esta opción para que aparezcan todos. Ustedes pueden ir llenando cada una de las fichas y se va realizando el filtro que permite la búsqueda. Al desmarcar esto, entonces van a aparecer todos los elementos que están dentro de la base de datos WINS de servidor 2. Damos buscar y aparecen todos, incluyendo el servidor 2. La otra forma sería definida exactamente por los grupos o el tipo de registro. Estos son los diferentes tipos que nosotros podemos definir como clientes WIN: estaciones de trabajo, mensajeros, servidores remotos, examinador principal de dominios, y aquí hay una lista de varios elementos. Nosotros podemos definir qué elementos queremos visualizar. Por ejemplo, si quisiéramos ver solamente lo que son servidores de archivos, o sea, qué estaciones de trabajo tienen resolución de nombres WINS y que comparten archivos, entonces seleccionamos servidor de archivos, buscar, y vemos que solamente dos estaciones de trabajo, servidor 2 y terminal 1, pueden compartir archivos con esta resolución de nombres. Si queremos ver, por ejemplo, estaciones de trabajo, solo marcamos acá estaciones de trabajo, buscar, y ahí entonces podemos ver cuáles son las estaciones de trabajo que tienen una resolución de nombres con WINS. Como ustedes pueden ver, el proceso de filtrado es
muy sencillo y permite una búsqueda muy fácil de aquellas concesiones que se han dado a las diferentes terminales de la red. Esto puede tener múltiples objetivos, puede ser con el objetivo de borrar registros o de realizar cualquier tarea con respecto a las terminales que utilizan este servicio Wings. Una característica que es primordial dentro de los servidores Wings es la replicación. Un solo servidor Wings podría prestar servicio a miles de clientes que solicitan resolución de nombres para NetBIOS. Pero es importante proporcionar mayor tolerancia a errores mediante la configuración de un segundo equipo o de varios equipos que tengan Windows Server 2003 como servidor secundario o de reserva. Recuerden que cualquier ataque a un servidor es letal, es fatal para una empresa, por lo tanto tiene que existir un método de replicación para estos servicios. Esto entonces necesita de un plan de replicación de la base de datos de este servicio para mantener la eficiencia en los datos. Esta replicación garantiza que los nombres registrados en un servidor Wings se replican en todos los demás servidores Wings de la red. Esta replicación permite mantener y distribuir a través de la red la información Wings de forma coherente, por lo cual esto trae como resultado que se puede resolver cualquier nombre NetBIOS desde la red sin importar el servidor Wings en el cual esta terminal se pueda registrar. En otras palabras, todas las terminales de red van a poder tener un registro en las bases de datos Wings desde cualquier punto de la red o las subredes de la red institucional. Cuando en una red se utilizan varios servidores Wings, cada uno de ellos se configura con tres formas diferentes. Primero, como un asociado de inserción, como un asociado de extracción y un asociado de inserción-extracción, que es lo que vamos a ver a continuación. Estas son formas de replicación que son importantes analizarlas. Miremos el primer tipo, la replicación por inserción. Cuando este servidor es un asociado de inserción, informa a los asociados de replicación cuando la base de datos alcanza el umbral de cambios. Y cuando hablamos de un umbral, se refiere a la cantidad de cambios que ha tenido la base de datos Wings. Es decir, que si se han agregado 50 registros, que si se ha cambiado la dirección IP de una terminal y se necesita actualizar en la base de datos Wings, cada uno de ellos cuenta como una actividad de la base de datos Wings. Por lo tanto, cuando estas actividades llegan a la cantidad de 50, entonces podremos decir que se ha alcanzado el umbral de cambios definidos en este servidor Wings. Entonces el proceso es el siguiente. Primero, el servidor Wings alcanza, en el caso del servidor A, alcanza un umbral establecido de 50 en su base de datos. Luego esto, el servidor Wings A informa al servidor B que el umbral se ha alcanzado. Entonces el servidor Wings B responde al servidor A con una solicitud de replicación. Es lógico, como hay 50 cambios en la base de datos, pues es necesario hacer una replicación en el servidor. Finalmente, el servidor A, Wings, envía replicados de sus nuevas entradas en la base de datos y así se mantienen actualizadas todas las bases de datos Wings de nuestra red. Esto se realiza en el caso de que los servidores tuvieran vínculos de comunicación rápidos. Se deben configurar este tipo de asociados de replicación. De esta forma se tiene la seguridad de que las bases de datos Wings están sincronizadas, si bien pues como resultado el tráfico de replicación va a aumentar.
en el caso de la replicación por inserción. Voy a explicar la replicación por extracción para luego realizarlo en el servidor. La replicación por extracción solicita la replicación según un tiempo definido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el caso de la inserción, se llega a un umbral de cambios en la base de datos y aquí lo que se define es un tiempo. Yo puedo definir una replicación cada 8 días, cada 15 días en base de la actividad de la red. Si hay equipos que entran y salen de nuestra red constantemente, entonces el tiempo definido tiene que ser mucho menor. Entonces, esta replicación se realiza basado en intervalos específicos de tiempo que lógicamente pueden ser configurables. El proceso de replicación entonces trabaja de la siguiente manera. El servidor Wings A solicita cambios en la base de datos cada 8 horas, supongamos. Pues sencillamente a esta solicitud de cambios, el servidor Wings envía los replicados de sus nuevas entradas de bases de datos. Así este proceso se va repitiendo cada 8 horas y los registros se mantienen actualizados. Finalmente, bueno, en el caso de la replicación por extracción, esto es más común cuando hay vínculos de comunicación entre los servidores que son un poco más lentos. Se debe configurar con extracción cuando tenemos vínculos de comunicación lentos, a diferencia del de inserción. Esta configuración va a limitar un poco la frecuencia del tráfico. Por lo tanto, es recomendable hacerla en horas en donde la red no esté muy ocupada. Por ejemplo, se puede hacer la replicación a horas en las cuales se puede evitar periodos de mucho tráfico, por ejemplo, el momento de ocupar impresoras en línea o de hacer copias de respaldo de varios servidores. No son horas apropiadas para realizar esta replicación, entonces podemos buscar horas en donde el tráfico sea menor. Si se decide en este caso utilizar replicación por extracción, recuerde que una frecuencia de replicación lenta causa una sincronización cada vez menor en la base de datos Wings. Cuando un servidor Wings tiene datos incompletos, algunos intentos de resolución de nombre pueden generar error. Finalmente, la otra forma de replicación es la replicación por inserción-extracción, que más que todo es una combinación de las anteriores. Se hace cuando la notificación a los asociados llega al umbral de cambios y por eso pongo ese i ahí en grande, y la solicitud de replicación en función de un tiempo definido. O sea, se define o se hace de las dos formas. Cuando nosotros instalamos el servidor Wings, de forma predeterminada, él asigna esta forma de replicación para sus registros. Esto es, podríamos decir, el método más eficaz porque garantiza que nuestra base de datos en diferentes servidores va a tener la mejor actualización posible. Eso sí, este método de replicación eleva mucho el tráfico en la red. Veamos entonces cómo se hace esta replicación en nuestros servidores. Ahora entonces vamos a trabajar con dos servidores, que es nuestro servidor secundario y nuestro servidor principal. Vamos a establecer métodos de replicación entre las dos bases de datos de estos servidores. Recordemos que nuestra estación de trabajo tiene su registro en el servidor 2 y vamos a ver cómo por medio de estos métodos podemos hacer una replicación al servidor 1. Aquí tenemos entonces la consola de servidor secundario. Aquí la pueden ver, es nuestro servidor secundario y vamos a ver la base de datos en nuestro servidor primario. Lógicamente ya debemos de tener el servicio Wings instalado en los dos servidores. Abrimos entonces la consola Wings de nuestro servidor primario y vemos que no hay en este caso registros realizados. Lo primero que vamos a hacer es agregar un asociado
de replicación. Para esto entonces nosotros tenemos aquí la opción que dice asociados de replicación y decimos nuevo asociado de replicación. Aquí podemos escribir el nombre del servidor, la dirección IP o sencillamente podemos examinarlo. Examinamos aquí y escribimos, por ejemplo, el nombre del servidor. Se llama servidor 2. Aquí tenemos las características, que en este caso sería el tipo de objeto, es un equipo, y la ubicación, que sería el grupo de trabajo que se llama laboratorio. Decimos comprobar nombres para verificar que el objeto se encuentra en la red y ahí tenemos entonces la resolución correcta y podemos dar aceptar. Aceptamos 2 veces y ya pronto nos va a aparecer nuestro asociado de replicación. Nos vamos aquí a asociado de replicación y tenemos nuestro servidor 2 ya como un asociado. Si ustedes se fijan, el tipo que define predeterminadamente es la replicación por inserción e extracción, cosa que podemos hacerla o podemos cambiarla. Aquí vamos a cargar el servidor 2 para tener una idea de las replicaciones que se están llevando a cabo. Entonces aquí tenemos los registros activos que los podemos buscar posteriormente, nuestros 2 servidores Wings. Veamos entonces en asociados de replicación algunas otras características. Si nosotros hacemos clic con el botón secundario aquí en asociado de replicación de nuestro servidor 1, podemos cambiarlo. Nos vamos aquí a propiedades y aquí podemos definir algunas características necesarias para la replicación. En primera instancia, en la ficha general tenemos replicar solo con asociados, o sea que solamente puede escribir los registros de las bases de datos Wings en servidores que se han asociado a servidor 1. Tenemos en la parte de arriba las 2 principales formas, la inserción por replicación y la extracción y extraer replicación. Vamos entonces a ir a insertar replicación. Aquí definimos estas características, por ejemplo, al inicio del servidor o cuando la dirección cambia. Definimos luego el umbral, que en este caso podemos poner un umbral de 10, un umbral corto para poder ver la replicación de una mejor forma. Le damos a aceptar y automáticamente entonces ya nuestros asociados de replicación van a cambiar. Veamos la otra ficha. Esto en el caso de insertar una replicación. En el caso de extraer una replicación, aquí podemos ver el tiempo de inicio. Vamos a suponer que lo vamos a realizar a las 5 de la tarde, que es cuando ya hay menos terminales encendidas, y el intervalo de réplica lo vamos a hacer, por ejemplo, cada día. Por ejemplo, y la hora definida, bueno, puede ser, por ejemplo, las 20 horas o sí, las 20 horas con 0 minutos. Eso para definir, en este caso, la extracción de replicación. Y en opciones avanzadas, aquí podemos definir cuáles son los propietarios que tienen los registros. Por ejemplo, yo podría agregar aquí servidor 2 y definir que sean replicados solamente los elementos de este servidor, aunque si nosotros quitamos esta opción, automáticamente realiza la replicación definiendo estas propiedades. Damos a aceptar y con eso hemos configurado el tipo, la replicación de nuestros servidores asociados. Acá también podemos hacer algunos cambios en los asociados. Hacemos clic acá con el secundario o
doble clic con el botón principal en el asociado. Podemos hacer doble clic o sencillamente con el botón secundario tomar la opción propiedades y podemos ver las opciones avanzadas de este asociado. Aquí tenemos el tipo de asociación, lo podemos convertir, por ejemplo, de inserción, en donde podemos definir las réplicas, por ejemplo 10, aceptamos y cambia entonces nuestro asociado, o definimos por medio de extracción, seleccionamos aquí el tipo, entonces aquí definimos la hora de inicio, 5, y el intervalo de réplica que decíamos un día a las 20 horas 0 minutos. Nosotros podemos cambiar y definir entonces el tipo de réplica que va a realizar. Teníamos entonces la opción inserción y extracción conjunta para nuestro asociado. Asimismo, nosotros podemos crear una réplica en este momento. Por ejemplo, iniciar cuando hacemos clic con el secundario en nuestro asociado, le decimos iniciar replicación por inserción. Entonces, iniciar solo para este asociado o propagar para todos los asociados. Yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer. Lógicamente que lo que quiero es propagar a todos los asociados. Esta petición se pone en cola y posteriormente se realiza. O, por ejemplo, la replicación por extracción dice que va a iniciar la replicación por inserción, puede aumentar el tráfico de red. Vamos a decirle que sí continúe y esto se ha puesto en la cola del servidor. Después, con el tiempo, nosotros ya podemos ver los registros activos en el servidor. Vamos a mostrar estos registros. Y como vemos aquí ya ha habido una replicación. Aquí tenemos estos registros que forman parte del servidor 1 y algunos otros registros que forman parte del servidor 2. Aquí están las direcciones IP de estos registros y los propietarios. Así pues, como esto está en cola, pues cuando se ejecute la replicación se va a visualizar más registros en nuestra base de datos, y conforme se vayan agregando nuevos clientes, pues va a ser más la cantidad de replicaciones que va a haber para cada uno de los equipos. La base de datos del servicio Wings de esta familia de servidores Windows Server no tiene límite en cuanto al número de registros que se pueden replicar o almacenar en un servidor Wings. El tamaño de la base de datos depende del número de clientes Wings de la red, pero no siempre es directamente proporcional al número de entradas de clientes activos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros tenemos cortes en la red, terminales de red que se apagan incorrectamente por carencia de fluido eléctrico o cualquier otra situación, estos registros no se eliminan de los servidores y siempre quedan allí. Por lo tanto, es realmente importante tener una administración de lo que es la base de datos Wings para poder realizar una administración correcta de nuestros servidores. Por lo tanto, vamos a ver algunas opciones y algunas tareas relacionadas a lo que es la administración de la base de datos Wings de nuestros servidores. Lo primero es vital realizar copias de seguridad de nuestra base de datos. Si hay un error en el sistema, un ataque de virus, como decía, un corte de energía eléctrica, que bueno, en mi país ya eso es algo con lo cual nosotros vivimos constantemente. Entonces se puede dañar la base de datos y si no es capaz de repararla, entonces podemos tener una copia de respaldo para solucionar nuestro problema.
La consola de administración de Wings proporciona una herramienta de copia de seguridad con la que se puede hacer copias de seguridad de la base de datos Wings. Para esto pues hay que realizar algunas tareas como la definición de una carpeta en donde va el respaldo de nuestras bases de datos Wings, que eso pues es algo lógico en una institución, definir en qué lugar se van a almacenar las copias de respaldo de nuestras bases de datos. La consola de administración Wing también proporciona una opción de copia de seguridad para que se pueda restaurar la base de datos de un servidor si resulta dañada. Vamos a ver entonces estos procesos para realizar copias de respaldo de la base de datos Wings. Lo primero que tenemos que definir es el directorio de respaldo para nuestra base de datos. Esto entonces lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos al servidor que queremos realizar el respaldo, en este caso el servidor 1. Vamos a hacer clic en nuestra base de datos, en nuestro servidor, para definir la carpeta de copia de respaldo. Hacemos clic entonces con el botón secundario y nos vamos a propiedades, y aquí en propiedades aparecen algunas características importantes que ya las analizamos en videotutoriales anteriores, y aquí dice ruta predeterminada de la copia de seguridad. Vamos a realizar entonces una carpeta que almacene el backup de nuestro servidor. Estando aquí en el explorador de Windows, podemos crear una carpeta y a esta carpeta le podemos poner backup. Ya sabemos que es la carpeta que va a almacenar las copias de respaldo de nuestro servidor Wings. Regresamos entonces a las propiedades y ahora definimos esa ruta. Le damos examinar y definimos backup como la ruta predeterminada para copias de seguridad de nuestra base de datos. Podemos marcar esta opción que dice hacer copia de la base de datos con el servidor inactivo, para que cada vez que esté inactivo el servidor haga una copia de respaldo. Le damos a aceptar y con eso ya hemos definido la carpeta predeterminada para hacer las copias de seguridad. Luego, entonces, para hacer nuestra copia de seguridad de la base de datos, nos queda sencillamente hacer clic con el secundario en el servidor al cual queremos crear la base de datos, y aquí tenemos la opción que dice hacer copia de seguridad de la base de datos. Hacemos clic ahí, definimos la carpeta y automáticamente la define por default, y le decimos aceptar, y como podemos ver se ha completado con éxito la copia de seguridad de nuestra base de datos. Otra cosa importante es la forma como restaurar nuestra base de datos. Para eso entonces hay que hacer algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero entonces para realizar la restauración es detener el servicio Wings. En este caso lo voy a hacer en el símbolo de sistema para que ustedes puedan ver que también los servicios pueden arrancarse desde la línea de comandos. Ahí quedaría de parte de ustedes que tal vez se documentaran un poco en la ayuda del Windows Server. Ahí aparecen los comandos específicos. Lo primero que tenemos que hacer es detener el servicio Wings y eliminar la base de datos que está dañada en la carpeta del equipo. Esto entonces lo podemos realizar de la siguiente manera. En primer lugar, detenemos el servicio con el comando net, el parámetro stop de detener y el servicio, que en este caso es Wings. Ahí vemos que dice que el servicio se está deteniendo y ahora está detenido de una manera exitosa. Podemos entonces
ahora buscar la base de datos que necesitamos eliminar. Esta base de datos se encuentra generalmente en la carpeta Windows. Luego accesamos a la carpeta System 32, y dentro de System 32 hay una carpeta llamada Wings que tiene la base de datos del servidor. Damos un dir aquí podemos visualizar los archivos del servidor. La base de datos es esta, que tiene mayor tamaño, como ustedes pueden ver, tiene casi 2 megas. Wings.mdb es la base de datos. Entonces vamos a eliminar todos los archivos que están acá. Comenzamos a eliminar todos los archivos. Verificamos y ya no tenemos ninguno. Una vez hecho esto, entramos a la consola Wings, en la cual el servicio debe estar detenido. Podemos ver el servicio detenido para servidor 1 y hacemos clic con el botón secundario y decimos restaurar base de datos. ¿Desde dónde lo va a hacer? Desde nuestra carpeta llamada backup. Cuando nosotros realizamos el backup, se hacen otras carpetas ahí, una que se llama Wings Back, pero nosotros siempre debemos de seleccionar la carpeta raíz, que en este caso es backup. Damos a aceptar y entonces la base de datos comienza a restaurarse y se comienzan también a inicializar el servicio Wings ya con la base de datos restaurada. Ahí tenemos entonces la base de datos y podemos mostrar todos los registros para ver que se ha almacenado todo lo que teníamos ahí. La eliminación de registros es clave en la administración del servicio Wings. Esta permite recuperar espacio sin utilizar en nuestro servidor. La consola de administración proporciona funciones mejoradas para la administración de bases de datos Wings. Existen dos tipos de registros que pueden ser eliminados de nuestro servidor Wings. Estas dos formas de eliminación serían las siguientes: la eliminación simple. En esta, los registros seleccionados con la consola Wings se quitan del servidor Wings local actual. Son los registros que quitaba al inicio de este video tutorial. Podríamos tener ahí una eliminación simple. El otro tipo de eliminación son la eliminación de registros desechados. Estos es los que se marcan para ser eliminados porque ya ha caducado su fecha. En estos registros nosotros podemos establecer cualquiera de estas técnicas de eliminación. Existe la posibilidad de seleccionar varios grupos de registros mostrados a realizar una eliminación simple o una eliminación de registros desechados. Cuando se utiliza una eliminación simple, los registros que se seleccionan con la consola Wings se quitan del servidor Wings local. Si los otros registros Wings eliminados de esta forma se han replicado en otros servidores, entonces estos registros adicionales no se quitan de los otros servidores. Esa es una desventaja de la eliminación simple. En el caso de los registros eliminados desechados, la situación ahí cambia y se manda una réplica de los nuevos cambios que se han realizado en nuestra base de datos Wings. ¿Cuándo debemos de utilizar esta eliminación de registros? Por ejemplo, en el caso de registros desechados, para quitar registros que posee un servidor seleccionado. Los registros seleccionados se quitan de todos los servidores Wings que replican los registros. Esa es una ventaja de la eliminación de registros desechados en comparación con la eliminación simple.
El servidor Win propietario cambia el estado de los registros Win seleccionados de activo a desechado en su base de datos. Win trata entonces los registros como inactivos y considera que no se pueden usar. Una vez que estos registros se desechan localmente, el servidor Win que los posee no responde ni resuelve consultas de nombres NetBIOS para estos nombres desde otros clientes. El servidor Win propietario replica los registros seleccionados como desechados. Una vez que todos los servidores Wins que participan en la replicación finalizan el ciclo, entonces llegan estos datos de forma coherente a los otros servidores y comienza la eliminación de estos registros desechados. Vamos a ver entonces cómo se realiza esta operación en nuestro servidor. Siempre en la consola de Wins vamos a hacer clic en la opción registros activos y vamos a tomar el menú acción, y aquí podemos ver algunos elementos a mostrar. Bueno, mostramos los registros, ya en nuestro caso ya están en pantalla por operaciones anteriores. Aquí tenemos todos los registros que queremos eliminar. Sencillamente, cuando queremos eliminar un registro, lo que hacemos es clic con el secundario y le decimos eliminar, y aparecen entonces esos dos parámetros. Cuando decimos eliminar el registro solo de este servidor, nos estamos refiriendo en este caso a la eliminación simple. Decimos que este registro solo se quita desde este servidor. Pero cuando decimos la opción replicar eliminación del registro en todos los servidores, quiere decir que estamos haciendo la eliminación de registros desechados y este registro se elimina del resto de servidores. Entonces damos a aceptar y esto se elimina del resto de los servidores, ya queda como desechado. Y siempre cuando se elimina de acá, bueno, cuando se hace la replicación a otros servidores, estos desechados ya no son copiados en el servidor. Ahora, una eliminación simple pues es sencilla, solo hacemos clic con el secundario, le decimos eliminar y tomamos la opción que dice eliminar el registro solo de este servidor. En este caso desaparece totalmente del servidor local. Como podemos ver, el proceso de eliminación de registros es sumamente sencillo. Otra cosa importante aquí es la compactación de la base de datos. Esta compactación permite recuperar espacio sin utilizar que los registros eliminados ocupaban antes de una base de datos. Lo que me lleva a decirles de que cada vez que se hace la eliminación de registros es necesario realizar una compactación de la base de datos. Esta compactación mantiene la integridad de la base de datos. La recuperación de espacio sin utilizar ayuda a mantener el rendimiento. A medida que las entradas de cliente Win se vuelven obsoletas y se eliminan, el tamaño de la base de datos Win se hace más grande, por lo tanto es necesario realizar esta compactación. El servidor no reclama automáticamente el espacio que se usa al eliminar estos registros obsoletos, por lo tanto la compactación es una tarea que todo administrador de servidores debe realizar. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer para realizar la compactación. De forma predeterminada, Windows Server compacta la base de datos Wins automáticamente. Sin embargo, puede compactarla de forma manual sin conexión con el comando Jetpack que vamos a ver dentro de un momento. Nosotros podemos entonces cerrar acá y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para realizar la compactación. Entramos al símbolo del sistema y ahí entonces vamos a realizar la compactación. Lo que tenemos que hacer, lo primero, detener el servicio, sería con el comando net stop y luego wins.
Con esto el servicio está deteniéndose. Luego nos vamos al mismo directorio System32 que habíamos definido anteriormente a buscar las bases de datos Wings. Entonces está en la carpeta Windows, System, Windows, System32. Luego entramos a la carpeta Wings y ahí tenemos las bases de datos Wings realizadas. Una vez que estamos allí, entonces es necesario ejecutar el comando getpack, que es ese que ven ahí en pantalla. Este comando es el que permite la compactación de la base de datos. Entonces, ya en ese comando, entonces utilizamos el comando getpack y luego definimos la ruta donde estamos. Entonces estamos en C2 puntos, Windows, System32, Wings y el nombre de la base de datos, que en este caso es wings.mdb. Damos un espacio y debemos de poner el nombre de una base de datos temporal, que en este caso puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Pero aquí le hemos puesto temporal. Damos enter y entonces ahí comienza el proceso de compactación. Como pueden ver, dice la base de datos Wings compactada en 1.5 segundos, moviendo temporal en este caso a WingsMDB. El proceso Jetpack se ha completado correctamente. Ahora lo que nos queda es arrancar nuevamente el servidor Wing. Entonces tenemos net start Wings y vemos que el servicio está iniciándose nuevamente. Ahí lo tenemos ya y con eso hemos compactado nuestra base de datos. Otra cosa importante en nuestra base de datos es comprobar la coherencia que hay entre las bases de datos de los diferentes servidores, porque se puede dar el caso en que cada servidor tenga registros diferentes y que no se haya dado una replicación correcta, por lo cual eso puede provocar una resolución de nombre incorrecta. Esta coherencia contribuye a mantener la integridad entre estos servidores Wing, sobre todo en redes de gran tamaño. Cuando se inicia la comprobación de la coherencia en la consola Wing, todos los registros se comprueban en función de los propietarios que aparecen en la base de datos del servidor actual. El servidor Wing compara todas sus entradas con las de otros servidores Wing para verificar, en este caso, la coherencia de los registros de sus bases de datos. Por lo tanto, esta operación de la coherencia garantiza un mejor desempeño en las bases de datos. Esta coherencia la podemos probar en nuestro servidor. Vamos a cerrar el símbolo del sistema y entrar nuevamente a la consola Wings. Acá entonces en la consola Wings nos vamos a hacer clic en el servidor Wing adecuado en el cual se quiere comprobar la coherencia y ahí podemos visualizar la opción que dice comprobar la coherencia de la base de datos. Dice que va a probar la coherencia, decimos que sí. Luego dice la solicitud de comprobar coherencia se ha formado en el servidor. Compruebe el registro de sucesos de Windows para cuando se complete esta opción. Siempre cuando hacemos esto vía consola, siempre nos manda a la cola del servidor para que se realicen las operaciones. Otra opción que podemos tomar aquí es, nos vamos a las propiedades del servidor
podemos ver que hay una ficha que dice verificación de la base de datos, y aquí le podemos decir comprobar la coherencia de la base de datos cada cierto tiempo. Comenzar a comprobar a una hora definida, y también comprobar en un número de registros verificados en cada periodo, siempre que sean servidores propietarios y asociados seleccionados al azar. Marcamos esta opción, aceptamos, y entonces ahí lo que estamos es planificando una comprobación de nuestra base de datos en tiempos determinados. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro video tutorial. El último elemento que nos queda por analizar es dar de baja a un servidor Wix. Dar de baja a un servidor Wix instalado es el acto prácticamente de quitarlo de la red. Se puede dar de baja los servidores Wix si no tiene que utilizar Wix en la red. Por ejemplo, cuando ya tenemos definida una configuración con DNS, entonces ya no es necesario definir servicios Wix para resolución de nombres. Esto entonces nos lleva a dar de baja a un servidor en la red que haga resolución de nombres con Wix. Podemos verlo entonces la operación en nuestro servidor. Vamos a darle de baja a el servidor 2 y vamos a dejar solamente servidor 1 con Wix. En el árbol de la consola Wix vamos a hacer clic en registros activos, y en el menú acción lo que podemos hacer es tomar la opción que dice eliminar propietario. En este caso es servidor 2. Hacemos clic en la dirección IP del servidor propietario de Wix, y aquí dice eliminar solo de este servidor. O podemos replicar también eliminación de otros servidores, como lo hacíamos al momento de eliminar registros. Le damos aceptar. Con esto se van a eliminar todos los registros de este servidor, y finalmente acá en los asociados de replicación también damos clic con el secundario en el asociado y le decimos también eliminar. Con esto entonces esto permite dar de baja a un servidor que ya no vamos a utilizar más. Lo eliminamos también aquí de la lista, y con esto damos de baja a un servidor Wix de nuestra red. Un poco largo este video tutorial, espero que sea de su agrado y espero que realicen todas las prácticas relacionadas a este servicio Wix. Algunas personas no consideran un servicio muy importante para sus redes, pero yo considero que sí es de mucha importancia manejar los servidores Wix. Además de eso, de que un administrador de red debe tener la capacidad de manejar todos los posibles servicios para dar solución a las necesidades que se presenten en las instituciones. Les habló Marlon Matu Aronson. Saludos desde Aprende Más y esperamos sus comentarios en los foros de nuestro sitio. Hasta la próxima.